Él lo hace solito. ¿Sí? Perfecto, muy bien, ya estamos. Ok, comenzamos. Juan capítulo 14, verso 1 al 15. Dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben, y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociesen, también a mi Padre conocerían. Desde ahora le conocen y le han visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Señor, y te pedimos una vez más esta mañana que bendigas tu palabra preciosa en nosotros, Señor, y que tomes este tiempo también para que yo hable lo que tenga que hablar, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La noche anterior a su muerte, el Señor Jesús se dirigió a los 11 discípulos restantes, con excepción de Judas. Ya hemos visto en el capítulo 13 por qué. De todas formas, ahorita vamos a dar un repaso rápido. En ese llamado aposento alto. Acuérdense que dado el día previo a la Pascua, Jesús mandó a Pedro y a Juan a buscar ese lugar, ¿ok? Entonces, a partir del verso 12 ya estamos en el aposento alto. Aunque la cruz, con su carga de pecados y especialmente la separación inminente del Padre, el enfoque de Jesús no estaba en su situación terrible. En su lugar se preocupaba por los discípulos, cuyo mundo iba a ser zarandeado. Ya estaban confundidos, heridos y angustiados por la pérdida inminente de su amado Maestro. Él pronto se iría y ellos llorarían y lamentarían. Pero Jesús buscaba consolarlos, porque su partida, debido a que los amaba tanto y era tan perfecto su amor para con ellos, quiso consolarlos y abrazarlos. Rápidamente les voy a pedir que vayamos ahí mismo en el capítulo 16, verso 20, por favor. Juan 16, 20. Dice, de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Déjenme aterrizarles en algo que es cotidiano en nuestro día a día y que todos nosotros como iglesia seguramente, porque somos individuos y parte de la sociedad, constantemente vivimos un tiempo difícil para todos. Si antes hubiese o habría competencia, hoy por hoy la competencia es acérrima. Cualquier inclusive empresa que antes estaba posicionada puede hoy sentirse en riesgo de perder clientela. Por ejemplo, en la industria de la hospitalidad, pues los hoteles que antes posiblemente estaban en boga en alguna parte del país, pues ahora se ven amenazados por otras marcas, ¿no? ¿Qué hacen las empresas para poder tener posicionamiento en los corazones, en las mentes de los consumidores? Pues renovarse, instalaciones nuevas, muebles nuevos, los autos
todo lo que tienes alrededor se siente amenazado por la competencia, pero eso es lo de menos. El problema es que tú como individuo luchas todo el tiempo por mantenerte en pie, pero lamentablemente a veces se pierde la fe, a veces se pierde por la constante de problemas, necesidades, incluso el día a día, subir, bajar, entrar, salir, etcétera, comienza a hacer agobio en el corazón, de modo que incluso los mismos psicólogos dicen que el cansancio produce desánimo, por eso es necesario descansar. Para quienes pudieron tomar vacaciones, qué padre. Para quienes tienen oportunidad de dormir un día más, qué bueno. Pero es la naturaleza del cuerpo, es la naturaleza de la mente. Pero saben, eso es también lo de menos, porque al final de cuentas un día todo se terminará. Dice el predicador en el libro de Eclesiastés que es mejor para una persona que haya partido, haber dejado o estar ya suelto de padecimientos y afanes de la vida, porque todo es vanidad. Y al mismo tiempo esa constante de perseguir de manera férrea visiones, metas, posiblemente algunas no lo lograste, no lo sé, pero siempre en el hombre hay una constante de desgaste por la competencia. Ves a alguien mejor y posiblemente en un debraye la gente quiera ser como él o como ella. Posiblemente en la sociedad veamos a los famosos al gozar de pues eso, fama. Piensas que así como se ven en la televisión súper perfectos, maquillados, etcétera, estilizados, guapos, guapas, así son en la vida real, pero realmente no. También ellos están padeciendo. Todos estamos bajo el sol, estamos sujetos a padecimientos, a un desgaste natural que no podemos evitar. Vuelvo a reiterar, pero eso es lo de menos. El detalle es cuando alguien pierde la fe, cuando la fe comienza a ser insuficiente, cuando crees por tus ojos, por lo que ven tus ojos, que ya no hay más remedio. Cuando piensas, creo que ya se acabó. La Biblia dice que inclusive es pecado decir los tiempos pasados sean mejores que ahora. Por favor, evita esa forma de martirizarte, porque entonces olvidamos completamente los propósitos que Dios tiene para nosotros, porque al final de cuentas cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor no están descontroladas, es decir, no están fuera del control de Dios. Me encanta una escena de esta película de Dios no está muerto 2. Ustedes recordarán cuando uno de los protagonistas, que es el pastor famoso Dave, está entre el jurado que va a valorar el caso de esa maestra que estaba siendo acusada. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, quienes hayan visto la película. Pero pareciera que eso de tener un pastor entre el jurado provocaría cierta ventaja para el acusado, lo cual pues de alguna forma cambia porque por alguna extraña razón él se enferma y tiene que declinar su lugar para otra persona porque él ya no puede estar ahí. En eso la acusada, que tenía posiblemente alguna esperanza puesta en eso, en el hombre, y se puso un miembro menos a mi favor, sí, a favor de mi fe. El caso es que la película termina en un final feliz, pero lo que ella no sabía es que había una chica que seleccionaron de manera espontánea, muy hipiosa, con el pelo pintado y súper maquillada, de ese tipo de chicas rockeronas, que posiblemente la juzgaríamos inmediatamente y diría, esa chava es una rebelde, esa chava seguro ni obedece a sus papás, esa chava seguramente tiene calificación 5 en matemáticas, o esa chava de seguro fuma marihuana, vaya, esa chava a lo mejor es de la moral distraída, qué sé yo, no tantas cosas que de repente comenzamos a poner en nuestra mente. La chava la llaman y la sientan ahí en el grupo del jurado.
Bueno, total que termina bien la película, pero la- el mismo autor de la película revela que la chica era cristiana. Y ella posiblemente, no se sabe, fue el elemento que hizo coincidir a todos en la fe. Dios siempre tiene el control. El problema es cuando perdemos la fe. Pero me encanta este texto, posiblemente el pasaje que leímos ahorita de Isaías 41, que Male nos hizo favor de darnos, no era en sí para alguien, sino era para complementar este tiempo de predicación, porque dice el libro de Isaías 41, verso 10, no temas, dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero me encanta el verso 13, que dice, yo soy Jehová, que te sostiene. Di conmigo, te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y yo, si quisiera ponerme a dramatizar ese versículo, yo me vería en el suelo, llorando, atemorizado, decepcionado, derrotado, asustado, y de repente sentir una mano preciosa y poderosa que te hace sentir confiado y voltear poco a poco, poco a poco, poco a poco, y hasta ver al mismo Señor que te dice, no temas, yo te ayudo, y te levanta de la mano. Si quisiera yo, así me vería yo, porque Él es empático con nosotros en nuestras tribulaciones. Entonces, el problema no es la competencia, el problema no es las crisis, el problema es que nosotros no perdamos la fe. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional para los discípulos. Sus esperanzas fervientes habían llegado al máximo durante la agitación vertiginosa de la entrada triunfal, ¿recuerdan? Vamos a verlo como primer aspecto, porque digo que estaban en una montaña rusa de emociones, porque en ese momento se estaba cuajando por fin la ilusión y la esperanza de que Jesús, el Mesías, haya llegado. Pero ellos habían perdido la óptica de un Salvador, porque como saben ustedes, Israel, igual que sus discípulos, no necesitaban un Salvador, según ellos. Ellos lo que querían era un político poderoso que los sacase del vasallaje de Roma y los hiciese distinguir como la nación número uno del mundo. Pero dicha emoción se haría añicos cuando Jesús públicamente anunciara su muerte inminente. Y dice Juan capítulo 12, verso 24, se lo leo, dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y si eso no fuese suficiente, en privado les dice a ellos, hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así se los digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Esto lo vimos hace 8 días en el capítulo 13, verso 33. ¿Qué pensarían? La esperanza puesta en él automáticamente comenzaba a tornarse gris, comenzaba a tornarse difícil. Porque al igual que los judíos, los discípulos veían en Jesús su Mesías, rey y conquistador. Querían ellos apasionadamente que Él los libraría de esa opresión romana y restauraría su soberanía y gloria y la extendería por todo el mundo. El concepto de un Mesías moribundo, escucha esto, en la mente de un judío hasta hoy, no cabe en su teología. Lucas capítulo 24, verso 21, para que vean ustedes que aún los discípulos creían que Jesús era, hasta inclusive después de la resurrección, creían que Él era el libertador. Lucas capítulo 24, verso 21.
Y de ahí nos vamos a ir a Hechos, capítulo 1, verso 6. Por si quieres irlo buscando, yo te lo leo. Dice, pero nosotros esperábamos que Él. Están hablando los caminantes de Maús cuando Jesús aparece y les dice, ¿cuál es la conversación que ustedes tienen? ¿A poco no sabes lo que ha pasado a nuestro alrededor, en esta sociedad? Acerca de Jesús Nazareno, y está contándoles, le están contando que pues Él fue muerto en la cruz. Y el verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Recuerden ustedes, de acuerdo a nuestro estudio del capítulo 11 de Juan, tenían los muertos hasta 3 días como máximo para resucitar, según la creencia helenista de que el espíritu no se desprendía del cuerpo. Pero ya el cuarto día ya comenzaban a descomponerse y había completa y absolutamente cero esperanza. Entonces ellos tenían puestos sus ojos en Jesús como político poderoso. Hechos capítulo 1, verso 6. Después de la crucifixión, estoy hablando, dice entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A lo cual el Señor les contesta diciendo, no les toca a ustedes saber ni el tiempo, ni las sazones o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuándo lo hará? Solo Él sabe. Pero Él no venía a conquistar o a reinar como otros. Él venía a salvar y a poner su vida en rescate por muchos. Amén. Él no vino a ser servido, sino a servir, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En una nota más personal, los discípulos lo habían dejado todo por seguir a Jesús. ¿Recuerdan cuando Pedro le dice en Mateo 19:27 al Señor, nosotros le hemos dejado todo? Cuando Jesús le dice que no hay alguien que deje padre, madre, esposa, hijos por él y que no sea recompensado en este mundo y en el eterno. Y Pedro le contesta, nosotros le hemos dejado todo. Pero al parecer ahora Él es quien los iba a dejar. Entonces comienza ese cúmulo de emociones en ellos, porque les decía, primero están en la adrenalina de esa entrada triunfal a Jerusalén. Inmediatamente comienzan a fluir las malas y malas noticias. Otros sucesos de esa noche en el aposento alto es con esa confusión emocional que sentían cuando el maestro, su esperanza de un rey, les lavó los pies. Entonces la imagen de un Mesías, más bien de un rey, se distorsiona automáticamente. Dice Pedro, tú no me lavarás los pies. Por favor, eso es decepcionante. No lo hagas, porque esto no lo haría mi rey. Esto no lo haría un soberano, lavar los pies. Eso es la tarea del siervo más insignificante. Entonces, posiblemente en la mente de ellos no cabe que un Mesías lave los pies. Otro acontecimiento en el aposento alto, estaban estupefactos al oír a Jesús pedir que uno de ellos, o más bien a predecir que uno de ellos le iba a traicionar. Y comenzaron a entristecerse unos a otros diciendo, ¿seré yo, Señor? Entonces primero les lava los pies y ellos dicen, no, ¿cómo que me lava los pies? Después alguien lo iba a traicionar. En el capítulo 13, versos 21 y 22 que leímos ya. Y consternados por la noticia de que alguien alguien iba a traicionar al maestro, aparte de eso, Pedro, su líder fiel y al parecer el más fuerte y audaz de todos, negaría cobardemente a Cristo. Todo esto son las malas noticias que comenzó Jesús a decirles en el aposento alto, en el capítulo 13, verso 38. Si todo esto fuera poco, estaban inquietos porque capítulo 13, verso 21, si quieres acompañarme, vieron a su maestro angustiado. Dice el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. La palabra que se usa para describir ese espíritu conmovido es la palabra tarazo, que aparece muy, muy frecuentemente en este Evangelio de Juan, que es como estar agitado, como estar inquieto, como estar perturbado. Recuerdo yo alguna vez cuando era chiquito vi a mi mamá llorar
y sentía que el mundo se me acababa. Porque mi mamá era el eslabón fuerte. Decía, no puede ser. Si mi mamá llora, ya valió. Yo estaba chiquito. O sea, ya no hay otra, ya se perdió todo. Yo no sé si cuando tú estás poniendo tus esperanzas o has puesto tus esperanzas en alguien y ese alguien falla. Alguna vez, hace poco, una persona me decía, yo fui discipulada por una pareja impresionante, matrimonio dinámico, era, haz de cuenta, pues no puedo decir Batman y Robin, era pues no sé, Batman y Batichica, o no sé, Superman y superheroína, qué sé yo. Sabían la palabra y eran perseverantes y enseñaban muy padre. Cuando los dejé de ver porque me cambié de domicilio, yo escuché una mala noticia. ¿Qué crees? Se acaban de divorciar. ¿Cómo es posible? ¡No! Y creía que era imposible que una pareja así terminaran divorciados. Claro está, qué tragedia. Pero decía la persona, cuando yo supe eso, dije, si ellos, conociendo la palabra, siendo maestro de la palabra, pasó esto, ¿qué será de mí? Estaba tan desilusionada, o más bien tan atemorizada. Yo soy presa fácil, ¿no? Haz de cuenta como si ahora que Ronaldo ya no está en el Real Madrid, yo no le voy al Real Madrid. Pues lo del Real Madrid dijeron, no, era, ¿quién va a meter los goles? Como dijeran por ahí, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Cuando el Señor estaba angustiado, ellos estaban completamente deshechos. Al igual, perdón, pasando a la siguiente. Ay, ay. Entonces el Señor les dice en el verso 1 del capítulo 14, no se turbe su corazón. ¿Y qué creen que sucede con esta palabra turbación o turbar? Es exactamente la misma palabra tarazo. No se agiten, no estén inquietos. Es la misma acepción que el Evangelio de Juan usa, como ustedes recuerdan, en el capítulo 5 de este Evangelio, cuando se creía que un ángel agitaba las aguas del estanque de Betesda. Ese agitamiento es exactamente la misma palabra que se usa, la palabra tarazo. No se turbe su corazón. El Señor conocía, por supuesto, el corazón de sus discípulos. Pero ¿qué crees? El Señor siempre simpatiza contigo y conmigo. Antes de que Gabriel, el pastor, se dé cuenta de que uno de ustedes está triste, el Señor ya sabe que estás triste. Cuando tú has estado a solas lamentando y diciendo, ¿por qué a mí? Con lágrimas, el Señor ya sabe que estás sufriendo en ese momento. Quiero contarles una historia que sucedió hace 20 y tantos años, yo no recuerdo cuánto, tal vez 25 años, cuando estaba yo en el primer año de mi licenciatura en teología en Monterrey. Yo había sido convocado entre los músicos, yo no sé si esta historia se los conté, es una historia muy, muy padre que me pasó a mí. Era una cuna de talentos en la escuela, muchos músicos extraordinarios. Yo venía pues disque tocando la guitarra y pues la verdad es que la guitarra que se usaba ya tenía unas cuerdas de añales, muy viejas. A mí me tocó que se reventara una cuerda y cuando se dieron cuenta me recriminaron, pero espantosamente. Hagan de cuenta que yo había, no sé, predicado una doctrina falsa o qué sé yo, ¿no? Me dijeron los chavos de ahí que no servía para nada, punto. Entonces, esa noche en el servicio, eso fue entre semana, perdón, en la noche del domingo, en el servicio, en el segundo servicio, estaba predicando el director de la escuela acerca de la alabanza y me encanta que al final hace una convocatoria diciendo todos los que saben que tocan o que están aprendiendo, vengan porque yo voy a orar por ustedes. Eran muchos chavos, pero muchísimos jóvenes. Pero en ese estar llamando a la gente, yo comencé a cavilar en mi pensamiento. Incluso queriendo ya llorar. Estaba yo con el gaznate aquí hecho nudo y estaba diciéndole a Dios, yo no soy un músico. Yo más bien soy, no sé, una papa enterrada. Creo que me voy a poner un puesto de tacos. O sea, no la hago para esto, no voy a ir.
Entonces comienza ahora sí, párense y vengan. Comienzan a pararse, paran, y varios, pero no sé cómo, yo sé que el Señor aún así me tomó y me hizo levantar, bueno, voy a ir. Si bien no me hace mal tampoco. Y me puse entre muchos de rodillas en esa plataforma, y ahí comencé otra vez en silencio, a decir, Señor, es que yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sirvo para nada, soy un rompecuerdas, bueno, para nada, músico chafa. En eso, por eso les digo que Isaías 53, 13, 50, 41, 13 me encanta, porque sí sentí una mano en mi espalda, poc, una mano, y me levanto siento a alguien atrás, el hermano Carlos, que hoy es pastor en una iglesia muy grande aquí en Coacalco, y me levanta y me dice, hijo, extrañado, dice, ¿por qué? Dice el Señor que ¿por qué dices que eres una papa enterrada? ¿Y por qué dices que no eres músico? ¿Y por qué dices que eres un rompecuerdas? Todo lo que yo a solas, pero a solas había dicho, te lo prometo, no es un cuento, me lo dijo él, te lo prometo. Los maestros se sentaban siempre hasta adelante, los alumnos atrás, él no me estaba viendo, y ahí estaba yo. El cuate me comenzó a decir que yo sí era músico, que yo había sido llamado para cantar y tocar. Yo estaba pues emocionado, ya saben, llorando, impactado, asustado. O sea, ¿quién le dijo? Eso es interesante. Dios sabe cuando tú estás pensando. Él simpatiza con tus emociones, por supuesto, con tu pena. Hebreos capítulo 4, verso 15, si quieres, ve por favor, te lo voy a decir, pero necesito que lo subrayes, necesito que lo tengas en tu corazón, porque la palabra de Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Dime, ¿en qué has sido tentado? ¿Te han dejado solo? Jesús lo dejaron solo. ¿Te han traicionado? A Jesús lo traicionaron. ¿Has sentido enfermedad? Jesús estuvo sufriendo. ¿Has estado triste? Jesús estaba triste y angustiado hasta la muerte. Dice que Él se compadece de nosotros, porque Él sufrió todas nuestras tentaciones, pero sin pecado. Pero Él se compadece, y si quieres subraya esa palabra. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Brother, Él sabe cuando estamos así, cuando ya has perdido la fe, y Él no te dice, como en esa barca, pareciera que Jesús los reprende diciendo, hombres de poca fe, ¡ay, ya me regañó el maestro! Porque yo en esa barca hubiese hecho lo mismo, lo hubiera despertado, yo no hubiese parado ahí en la proa de la barca y le hubiera dicho al viento, enmudece. Yo no lo hubiera hecho, yo no sé tú, pero yo no lo hubiera hecho. Si yo hubiese sido Pedro, el intrépido, hubiera salido al lago, no hubiera caminado ni un metro, siquiera yo me hubiera hundido. Porque la fe puede llegar a flaquear. ¿Por qué crees que Él permitió a Lázaro morir? Él no lo hizo porque quisiera divertirse viéndolos a todos llorar y angustiarse. Lo hizo para preparar el corazón de ellos, porque sabía que en breve iban a necesitar fe, y la fe se estaba acabando. Se estaba acabando, había persecución. Y aunque ellos no entendiesen ni sintieran el dolor de Jesús, Él sentía el dolor de ellos, y esto me conmueve muchísimo, porque si alguien estaba en ese momento sufriendo era Jesús. Sabía que al otro día lo iban a enjuiciar, al otro día iba a estar en una cruz, colgado del madero, siendo maldito, separado de Dios. Ellos no lo sabían ni lo entendían, y aún así se desenfoca Él. ¿Ya lo notaste? Se desenfoca y se comienza a preocupar por animarlos a ellos. Se comienza más bien a ocupar por fortalecerles la fe. No se turbe su corazón. Porque en breve iba a dejar de ser visible para ellos. Pero les dice, crean, si creen no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y esto era una tradición del pueblo de Dios. Aunque sean rebeldes, siempre habrían creído en Dios.
pero no es suficiente creer en Dios. La Biblia dice que Moisés, Hebreos capítulo 11, verso 27, se sostuvo como viendo al invisible. Tú y yo no tenemos otra manera de poder mantenernos firmes en este mundo de competencia, en este mundo de tentaciones, si no es sosteniéndonos del invisible. No puedes, yo no puedo. Si tú puedes, venga, pues dale, pero yo no puedo. Yo necesito ir a Isaías 41, 13 y aprenderme de memoria. Yo soy Jehová que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, Señor, por favor, sosténme, porque yo no puedo. La fe sí me falla. Creed. Es que entonces los discípulos no creían. La Biblia dice en el capítulo 13 precisamente que ellos ya estaban limpios por la palabra que les había hablado, ¿no? Ellos no necesitaban, dice, pues los que están limpios ya están limpios, ustedes están limpios, ya han creído. Cuando les pregunta en Mateo 16, ¿quién dice la gente que soy? Pedro le dice, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creían, por supuesto, en Jesús. Pero esta palabra, creed, es la palabra griega pisteu, que se refiere a una confianza continua en Él. Y cuando te acuerdas de que Él prometió, y cuando te acuerdas de que Dios es un Dios de promesas, y estás ahí siendo atormentado, hay una luz de esperanza, y comienzas a clamar a Él. Dice Jeremías 33:3, que seguramente los párvulos ya se saben de memoria, ni modo que nosotros no. ¿Qué dice? Exactamente, clama a mí, yo te responderé. En ese momento tú dices, sí, pues Él es mi salida. Eso es lo que se refiere a esta palabra creer. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se los hubiera dicho. Entonces esto es pues una esperanza, porque vuelvo a repetir, Él está angustiado en sobremanera, pero Él, como amante, Padre eterno, misericordioso, se desenfoca y se comienza a ocupar de ti y de mí. Y comienza a incentivarles la fe. Porque al paso de las horas, seguramente, esa fe quedaría en el estado más bajo de su vida, de ellos. Pero me encanta porque el Señor, precisamente incentivándoles en la fe, comienza a darles consuelo y fortaleza a través de, número 1, la promesa del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor ahí al capítulo 16. Perdón, no es el capítulo 16, es el versículo 16, disculpen ustedes. Sí, 14, 16 al 18. Verso 16 al 18. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. No les dejaré huérfanos. Entonces la primer promesa para incentivar la fe, viniendo de las palabras de Jesús, porque cuando les dice, si esto no fuese, si eso de ir a preparar lugar para ustedes no fuese, yo se los hubiera dicho. Dice el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces la primer promesa que podemos considerar para incentivar la fe a nosotros de parte del Señor es la promesa del Consolador. De modo que la tarea que hace el Espíritu Santo es hacer a los cristianos conscientes de la presencia consoladora de Cristo. La tarea del Espíritu Santo es hacer consciente a ti y a mí
de la presencia consoladora de nuestro Señor Salvador. Número 2. El versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La segunda esperanza para comenzar a incentivar la fe y darles fuerza es a través de prometerles esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, yo se los hubiera dicho. De modo que entonces esto es una palabra de verdad, porque si el Señor de alguna forma lo dijo, entonces es una promesa que se tiene que cumplir. Y estas palabras aseguraban a los discípulos que podían poner su confianza en Él. Estaba diciéndoles la verdad. Y dice, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. De modo que entonces el lugar donde se reunirían o nos reuniremos con Él es el lugar de la gloria celestial. ¿Qué entendemos por la casa de mi Padre? La casa del Padre es otro nombre que la Biblia da del cielo, descrito en varias partes como, número 1, una ciudad. Hebreos 11:10, y aunque nos lleve un segundo leerlo, quiero pedirles por favor que me acompañen. Es Hebreos 11:10. Hebreos capítulo 11, verso 10. Hablando de los hombres de la fe, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De modo que es una ciudad, para enfatizar su gran número de habitantes. También Apocalipsis 12:22, a ese lugar celestial le llama ciudad. También la Biblia lo describe como un reino. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 18. Segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, dice Pablo. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Entonces es un reino porque Dios es su rey. Es el paraíso. El paraíso. Lucas 23:43. Un pasaje muy famoso. El ladrón que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te acuerdas? Y el versículo 43, Jesús le responde diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso era la descripción de los jardines más preciosos y suculentos que en el tiempo del imperio babilónico se establecieron. A eso le llamaban, de ahí comenzó la palabra paraíso, por su belleza indescriptible. Me acuerdo de 2 de Corintios 12, verso 4, cuando Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, a un lugar que dice al paraíso, que vio cosas que no les alumbra expresar. También se le llama un lugar de descanso, donde los redimidos están libres de conflicto agotador por el pecado. Hebreos capítulo 4, del verso 1 al verso 11, te lo doy solamente como nota, lo leemos en casa. Todo esto va a estar grabado y vamos a continuar subiéndolo para que lo podamos repasar. Entonces las moradas mencionadas por el Señor no deben entenderse como una extensión de muchas casas. ¿Sí? Como si el cielo fuese una extensión gigante de casas, perdón, sí. Se puede comparar el capítulo 2, verso 16 de este mismo Evangelio de Juan 2:16, para que entendamos un poco a qué podría referirse el Señor. Juan 2:16, cuando la primera vez saca a los vendedores que estaban ahí, dando una imagen equivocada del templo. 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces
definitivamente el templo, que más que el templo de Herodes, el modelo preciso de Moisés, es posiblemente el tipo o el modelo del cielo. Esto ya nos lo ha enseñado Álvaro muchas veces. Que en ese espacio de territorio, tanto el atrio como el lugar santo y el lugar santísimo, porque al final de cuentas el llamado es estar en la morada del Padre, porque Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Ok? De modo que entonces podría sugerirse y entenderse como un solo edificio con muchas formas de morar ahí. Pero es interesante que la palabra que se usa para moradas en griego es la palabra moné, que es estar o quedarse. Es decir, la acción de residir, no es meramente un edificio, una habitación como tal, una cama, una televisión, un baño, no lo sabemos. Pero la palabra que él usa especialmente es estar ahí, habitar, quedarse, residir con el Padre. Entonces podríamos leerlo de esta manera: en la casa de mi Padre puedes estar, puedes residir, puedes quedarte, permanecer. Muchas gracias. Podríamos entenderlo de esa manera, porque en 2 de Corintios 5:1 Pablo usa la misma palabra moradas en español, en nuestro entendimiento, pero la palabra que se usa para eso es la palabra oikia, viene de la raíz oikos, que habla de un lugar o un domicilio, vaya, es exactamente lo que se traduce como hoy tu domicilio. Entonces tu morada sí sería Júpiter 330, ¿sí me explico? Pero cuando Jesús habla de moradas ya no es un domicilio, sino es un estado en el que tú estás ahí permanente. Como dice el libro de Apocalipsis 21, seremos columnas en la casa de mi Dios. Gloria a Dios, qué promesa. De modo que entonces esa casa que menciona Pablo, por cierto, es equiparable, o más bien entendida como un tabernáculo, que a diferencia de lo que seremos glorificados, seremos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Y lo esperamos? Claro que sí, lo esperamos. Y finalmente, 3. Ya dijimos, primero, la promesa del Espíritu Santo. Lo segundo, una morada. Él se va a preparar una morada celestial. Pero la tercera, ¿qué crees? La promesa de un arrebatamiento. La promesa de que el Señor vendrá a buscarnos. Dice el verso 3, si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. De modo que entonces conviene que me vaya, dice el mismo Señor. Tenemos la promesa de que algún día Jesús vendrá por su iglesia. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 54. 1 Corintios 15, 51, 54 dice aquí, les digo, un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Seremos transformados. Dice Colosenses 3, verso 4, cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Primera de Juan capítulo 3, verso 12 dice que algún día le veremos. Es primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es.
cuando este tabernáculo se deshiciese, dice Pablo en 2 Corintios 5, que leímos, verso 1, tenemos entonces una promesa, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ajá. Y me habla de un estado de transformación, de gloria. De modo que entonces eso me permite morar, eso me permite completar esa promesa de Jesús aquí en este pasaje de Juan 14:2. Pero decíamos, la promesa es que Él vendrá por su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Con esto vamos a terminar, no nos da tiempo de terminar todo el pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no les se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y quiero que por favor subrayes, hasta la venida del Señor. Esto se traduce con la palabra griega parousia, que es venida. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Interesante que Pablo se cuenta con los que hayan de estar vivos, puedan percibir la venida del Señor. No significa que la iglesia, en esta segunda venida, porque la segunda venida me habla de juicio, no es que la iglesia participe del juicio, porque la Biblia claramente dice que la iglesia no participa del juicio, sino es Cristo viniendo a buscar a sus elegidos, Cristo viniendo a buscar a la iglesia. Hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero, lo que implica que esa enseñanza de un arrebatamiento antes de que inicie la semana 70 de Daniel, que seguramente vamos a estar viendo en Apocalipsis, en la serie Apocalipsis, que nos toca el último sábado de septiembre, por cierto, vamos a poder comprender un poco más. La verdad es que el Señor viene por su iglesia después de que ésta haya padecido. Dice Pablo, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. No que nos hayamos ido antes de que aparezca el anticristo. No que nos hayamos ido antes de que inicie la semana 70 de Daniel. No que nos hayamos ido antes incluso de la tribulación. Entonces el Señor les dice, si me fuese, vendré otra vez a ustedes, dice el verso 3, y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esto definitivamente podría y tendría que incentivar la fe de ellos, porque en unas cuantas horas estarían sometidos sin duda al tiempo más estresante y más terrible desde que iniciaron su peregrinar con Jesús. El Señor sabe cuando estamos desanimados. El Señor sabe cuando inclusive decimos, como dice el Salmo 73, y quiero por favor pedirte que vayas conmigo al Salmo 73 y con esto les prometo ya terminar. Salmo 73. Si te pareces a este salmo, déjame decirte que yo también, muchas veces me he sentido así. Salmo 73 a partir del verso 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, Gabriel, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen,
¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, pareciera que en vez de que a ellos les pase lo malo, me pasa a mí. Pareciera que yo decidiendo portarme bien, siendo seguidor del Señor, me pasa esto, y a ellos que son malos, perversos, todo les sale bien. Si dijera yo, hablaré como ellos, entonces seré tentado. Voy a permitirme portarme como ellos para ver si así me va bien. Y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el santuario? Su presencia. Cuando tú regresas y le dices esto al Señor, si quieres pregúntale, ¿por qué? Entonces entenderás el final de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Señor, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Él sabe cuando estás confundido. Él sabe. Pareciera que esa noche en el aposento alto era una noche oscura. Las nubes comenzaban a posicionarse de ahí. Las tinieblas comenzaban a ser presa de las circunstancias alrededor de este grupo menor, porque los demás estaban en tinieblas. Pareciera que entonces el enemigo comenzaba a cobrar fuerza, y ahora sí era el tiempo de ver a Jesús morir. La fe quedó por los suelos, pero el Señor, en vez de estarse Él enfocando, decidió abrazarlos y prometerles: no los dejaré huérfanos. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así, si la fe de repente ya dices: es que le he pedido a Dios esto y no he recibido la respuesta. Sigo confundido, me he sentido desanimado, etcétera. Ya se desgastó mi armadura, como dice por ahí una canción. Pues el Señor lo sabe, Él es empático contigo. Él simpatiza con tu dolor, pero tú le puedes decir lo que tú quieras. Todo lo que tú hayas de sufrir o hayas sufrido, el Señor ya lo sufrió. Lo sufrió. Él sabe. Así es que no es Gabriel ni nadie de nosotros, sino es Dios el que te puede escuchar y que te puede entender. Amén. ¿Lo creemos? Cerremos nuestros ojos, por favor, porque no se trata solamente de venir a escuchar una predicación. Se trata de decirle: Señor, eso que acabo de escuchar, si es verdad, ayúdame.